que vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 desde el primer versículo y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo. ¿Y quién más? Y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a través de estos versículos de tu palabra, te pedimos que nos des la sabiduría necesaria para poder comprender el mensaje de esta mañana. Bendice a cada padre de familia, a cada madre que está presente, a los jóvenes que han venido a este servicio, para que tu palabra nos hable en el tiempo y fuera de tiempo, Señor, según sea, para cada una de nuestras vidas. Gracias te damos porque nos permite reunirnos en este lugar. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a que esta palabra cumpla ese propósito en nuestras vidas, redarguyendo, exhortando, corrigiendo, instruyéndonos en justicia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse mi hermano, mi hermana esta mañana. A este mensaje de esta mañana le he puesto por título El legado de fe de los padres. Amén. El legado de fe de los padres. Porque la fe, mis amados hermanos, es un legado que el padre debe de transmitirle a sus hijos. Y eso significa la palabra legado. Algo que se transmite a los sucesores, a los que cuando uno ya no está, quedan en lugar de uno y uno les deja algo, una herencia, sea material, pero en este caso la fe no es algo material, sino es un principio, un valor que nosotros les debemos de dejar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque es el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. En el versículo, los versículos que leímos, si usted se da cuenta, en el versículo 12 específicamente, le dice Dios al pueblo de Israel, para que tú temas a Jehová tu Dios, para que guarde sus estatutos, para que guarde los mandamientos que yo te doy. Y debes de guardarlo primero tú. O sea, nosotros, hermanos, como padres y madres aquí presentes, primero somos nosotros los llamados por el Señor para guardar su palabra, sus mandamientos, tú. Pero también el llamado es, y después dice, tu hijo también, para que lo guarden tus hijos, pero no solo ellos, sino también los hijos de tus hijos. Quiere decir los nietos, ¿verdad? Porque aquí hay padres que ya tienen nietos. No sé si hay alguien que tenga un bisnieto. Pero es el llamado que dice. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles en esta mañana que para Dios cada generación es importante para Dios. Usted como generación es importante para Dios. Pero sus hijos son una generación importante también para Dios. Los nietos que tal vez usted no tiene van a ser, si Cristo no ha venido, van a ser una generación importante para Dios. Cada generación que se levanta es importante para Dios. Las generaciones pasadas fueron importantes para Dios. Si usted conoció a sus abuelos, yo tuve la dicha de conocer a algunos de mis bisabuelos.
Entonces, desde esta generación y hasta las que no conocimos, hermanos, han sido importantes para Dios. Las generaciones que ya pasaron, las que ya no están con nosotros, fueron importantes para Dios. Las generaciones que estamos viviendo hoy, el presente, son importantes para Dios. Las generaciones que están comenzando y las que no han venido son importantes para el Señor, y eso usted tiene que saberlo, mi amado hermano. Sus hijos son importantes para Dios como una generación. A través de su palabra, hermanos, Dios mantiene una relación directa con cada generación. La palabra de Dios ha estado presente y debe de estar presente en cada generación que se levanta. A través de su palabra, a través de la Biblia, es que Dios mantiene esa relación directa con cada generación, porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma para cada generación. Cada mandamiento, cada palabra que aquí está escrita, se sigue manteniendo desde siempre y para siempre, porque es la palabra de Dios, y de esa manera Dios se acerca y se relaciona con cada generación. Dios dijo en la Biblia que cada generación debería de escuchar el nombre de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3 y versículo 15, la palabra de Dios dice: dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Así que esto debemos de entenderlo, hermanos. Cada generación para Dios es importante. ¿Sabe? En la Biblia, sobre todo en este versículo, podemos notar algo importante. El Dios de Abraham, ¿verdad que así dice? El Dios de Abraham. Pero también dice el Dios ¿de quién? De Isaac. Y después, ¿qué dice? El Dios de Jacob. ¿Sabe qué son esas? Generaciones. Cada uno de estos nombres marca una generación, y en cada generación Dios estuvo presente. Con Abraham, usted conoce la historia de Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice: este es mi nombre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Con José, con Moisés, con Josué, y conforme iban las generaciones, hermanos, el nombre de Dios debe de estar presente. Así que es interesante, hermanos, cómo Dios está presente para cada generación que le recibe. Para cada generación que decide conocer a Dios, Dios ahí está presente, Dios está dispuesto. Para cada generación que decide tener una relación directa con Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, Dios ahí está presente. Dios no abandona, Dios no olvida. Por eso, hermanos, de esta manera, los que somos padres, Dios nos ordena entonces a los padres que debemos de repetir a nuestros hijos el nombre de Dios para que sean conocidos en cada generación. Ese, hermanos, es una responsabilidad de padre. Repetir, dar a conocer el nombre de Dios a nuestros hijos para que sean conocidos, para que ellos lo reciban, para que ellos lo respeten, para que ellos decidan acercarse a Dios. Esa es la responsabilidad, hermano. Dar a conocer el nombre de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hermanos, los padres no debemos de permitir, escuche, los padres no debemos de permitir que la crianza y que la educación de nuestros hijos esté en las manos de la televisión. Eso no es un legado, eso no es una transferencia que los padres tenemos que hacer a nuestros hijos. Los padres no podemos permitir y no debemos dejar que la educación y la crianza de nuestros hijos esté en manos de la televisión. Por si usted dice: le voy a encender la tele a mi hijo todo el día, ahí que aprenda, ahí que se eduque. Va a aprender y se va a educar, pero no va a escuchar el nombre de Dios.
Usted no debe de pensar de esa manera. Usted no debe de dejar que la crianza y la educación de sus hijos esté en manos de las redes sociales, ¿verdad? En un celular. No debe de ser así. Las plataformas digitales. Usted no debe de permitir que la crianza y la educación, por si tiene usted ese pensamiento, no debe de estar en manos del sistema de educación pública o escolar. Por si usted dice, yo lo mando a la escuela para que ahí aprenda, para que ahí se forme. No debe de ser así, hermanos. En la escuela, en los colegios, institutos deben de enseñar, pero la educación principal debe de comenzar desde usted como padre de familia. Ese es el llamado que Dios le hizo a Israel y que le hace a usted como padre, para que tú y tus hijos y los hijos de tus hijos. Ese entonces es el llamado de Dios, hermanos, para que cada padre tome responsabilidad entonces. Tome responsabilidad en la educación, en la formación, en la crianza de sus hijos, para no tener generaciones que se aparten y se pierdan del plan de Dios. Usted quiere que sus hijos, sus nietos se aparten de Dios, entonces deje que la educación provenga de otros lados. Pero si usted quiere que se pierda, pero yo creo que usted no quiere que se pierda, ¿verdad que no, hermanos? No queremos que se pierdan nuestras generaciones, nuestros hijos, sino que conozcan a Dios. Pero ¿cómo lo van a hacer? A través de nosotros. En el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10, hermanos, hay una descripción tan triste de ese mal legado que los padres muchas veces dejan a sus hijos, o más bien un legado que no existe. En Jueces 2, capítulo 2 y versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Sabe qué hizo la generación de padres anteriores? No hizo nada. No les enseñaron a sus hijos de Dios, no les hablaron. Entonces dice, se levantó otra generación, pero ¿qué pasó? No conocía a Jehová, no sabían quién era Dios, no le guardaban respeto, no le tenían temor. ¿Y qué pasó? Ni la obra que él había hecho por Israel, dice. Después los hijos de Israel, como no conocieron a Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, se fueron detrás de otros dioses, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Pero por qué los dejaron? Porque los padres no enseñaron a sus hijos de Dios y se perdió esa generación. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto no debe de pasar, hermanos, con nuestras generaciones. Esto no debe de pasar con nuestros hijos. Esto no debe de pasar con sus nietos. Que se levante esa generación y que no conozca a Dios, y que se pierdan y que se vayan tras el mundo, que se vayan tras otros dioses. Eso no está bien. Ese no es el llamado de Dios para los padres, para la iglesia. Entonces, hermano, quiero decirle que el riesgo de perder a nuestra generación cada vez es más alto. Cada vez es más alto que nuestros hijos se pierdan. Cada vez es más alto el riesgo de que nuestras generaciones se vayan detrás de otras cosas que no sea Dios. Cada vez es más alto, hermano, es el riesgo. Cada vez debe de ser mayor el tiempo invertido entonces para que nuestras generaciones conozcan a Dios. Por esto, hermanos, los padres debemos dejar un legado a nuestros hijos en la fe, para que nuestras próximas generaciones conozcan a Dios. Esto es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel, hermanos. Estas son mis ordenanzas, les dice, estos son mis estatutos.
Guárdalos tú, guárdalos tus hijos, guárdalos los hijos de tus hijos. Entonces es importante que como padres tomemos la responsabilidad, hermanos, de velar porque este legado continúe a nuestras generaciones. Si usted heredó la fe de sus padres, es su responsabilidad que usted herede la fe a sus hijos y les enseñe a ellos a heredarlo a sus hijos. Si usted no heredó fe de sus padres, entonces sea usted el que marca el comienzo de un buen legado en la fe. Mis padres no me criaron en la fe, pero yo creo en el Señor Jesucristo y le voy a enseñar de aquí en adelante a mis hijos y a mis generaciones acerca de Dios. Así debe de ser. Esta es nuestra responsabilidad. Porque cuando nosotros, hermanos, nos empeñamos en dejar la fe a nuestros hijos, Dios promete bendiciones para el futuro de nuestras generaciones. Dios promete que los va a bendecir, Dios promete que los va a guardar, Dios promete que los va a guiar. Sin embargo, para que esto suceda, hermanos, es necesario que nos esforcemos por hacerlo como Dios lo pide a través de su palabra. ¿Usted quiere que a sus hijos le vaya bien, hermano? Sí, ¿verdad? Yo quiero que a mi hija le vaya bien en la vida. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Primero, la palabra entonces me está diciendo que yo debo de enseñarle a ella, enseñarle a que ella guarde, conozca del Señor. Y Dios promete que la va a bendecir si yo hago bien mi trabajo como padre en relación a la fe. Entonces, en esta mañana, mis amados hermanos, quiero yo compartir con ustedes, siempre a través de este capítulo, lo que la Biblia me dice que yo debo de hacer como padre para dejarle a mis hijos ese legado en la fe. Y lo primero, mis amados hermanos, que la Biblia me dice que yo debo de enseñarle a mis hijos para dejarle ese legado de fe, escuche bien, es primero enseñarle a mis hijos a amar a Dios. Es lo primero que yo tengo que hacer como padre. Si usted tiene hijos, lo primero que usted tiene que hacer es enseñarle a amar a Dios. Amén. Es lo primero, hermanos. Continúan los versículos en el capítulo 6 y versículo 5. Entonces, dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas, dice. Y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién le dice Dios eso? A los padres. Debemos de amar al Señor de esta manera. Y cuando lo hacemos así, cuando amamos a Dios así, les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios de la misma manera. Es parte del legado. Nuestros hijos ven cómo nosotros como padres amamos a Dios y ellos también lo hacen y lo repiten. Pero también puede suceder todo lo contrario. Usted no toma en cuenta a Dios en su vida, le falta el respeto, también sus hijos van a aprender a hacer lo mismo. Y no les eche la culpa a ellos. Va a ser la culpa de usted como padre si ellos fallan de esa manera, por no hacerlo como la Biblia lo indica. Por eso dice, a los padres le dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y como resultado, hermanos, nuestros hijos también lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Este proceso, hermanos, de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios debe de comenzar desde pequeños. Desde que están pequeños, hermanos, usted debe de enseñarle a sus hijos a amar a Dios. A veces pensamos que a la corta edad de los niños no pueden razonar, hermanos. Sin embargo, ellos son como una esponja que lo absorben todo. Hay algunas cosas que me causan gracia de alguna manera. Y mi esposa lo sabe. Porque nuestra hija, pues,
le ponemos la televisión, ¿verdad? Tratamos de cuidar los programas que ella está viendo, pero a veces ella dice algunas palabras que nosotros no utilizamos en nuestro lenguaje, que no es que sean palabras que estén mal, sino que son palabras que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, mis amados hermanos, nosotros decimos tomar agua, ¿verdad? Cuando tenemos sed decimos quiero tomar agua, pero a veces nuestra hija dice quiero beber agua, que no está mal, ¿verdad? Porque eso significa beber, tomar. Pero ¿dónde cree que aprendió eso? En la televisión, ¿verdad? En la televisión. Y mire cuántos años tiene, 4 años. Tal vez utiliza palabras como, por ejemplo, vehículo, auto, ¿verdad? Nosotros decimos carro, pero como ella escucha que dicen auto, así lo dice ella. Sándwich, decimos nosotros. Ellos dicen, ni siquiera lo puedo decir yo, emparedado, creo yo que dicen en los programas. Entonces se da cuenta, hermanos, cómo un niño desde pequeño es como una esponja que lo absorbe todo. Y si nosotros no tenemos cuidado en lo que ellos están aprendiendo, van a aprender lo malo. Esa formación en la que usted le va a enseñar a sus hijos a que amen a Dios debe de comenzar desde pequeño. Aunque usted crea que no se den cuenta de lo que están viendo, escuchando, es todo lo contrario, sí sucede. Oiga, hermano, en ocasiones los hijos le faltan el respeto a alguno de sus padres, pero ¿saben por qué es? Porque ven al otro hacerlo. Si usted como padre le dice a su hijo, debes de respetar a tu mamá, pero si ve que usted como padre la trata mal, o lo que es peor, la golpea, ¿qué cree que van a hacer los hijos, hermano? Hijo, respeta a tu mamá, y después me ve a mí hablándole mal, tratándola mal, ¿qué cree que van a hacer los hijos? ¿Van a seguir mis palabras o van a seguir mi ejemplo? Van a seguir mi ejemplo, porque yo puedo decir con mis palabras, ¿verdad?, algo, pero como dicen que una acción vale más que 1000 palabras. Entonces yo debo de enseñarle a mis hijos a amar a Dios, y eso yo no lo voy a lograr con mis palabras, yo como padre lo voy a lograr con mi ejemplo, hermanos. Así entonces, como sucede de que a algún padre le falta el respeto al otro, así sucede. Nuestros hijos, hermanos, no aman a Dios como deberían, porque no nos ven a nosotros hacerlo como debe de ser, sino todo lo contrario. Por el ejemplo que les damos, es que muchos de nuestros hijos, en lugar de amar a Dios, lo desprecian. Por el ejemplo de los padres. Muchos de nuestros hijos ven la iglesia y ven a Dios con indiferencia, por el ejemplo de nosotros como padres. Y no podemos esperar lo contrario si ven en nosotros, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos. Entonces, yo como padre debo de enseñarle a mi hijo a amar a Dios, no con mis palabras, con mi ejemplo. Por eso la Biblia me dice, como padre debo de amar a Dios. ¿De qué manera? Con todo mi corazón. También dice, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Si yo no lo hago así, si mi hijo no me ve a mí o mi hija no me ve a mí amar a Dios así, ellos no lo van a hacer de esa manera. Lo van a aprender a hacer como yo les estoy demostrando. Si yo le digo y le enseño a mi hija, hay que amar a Dios, ¿verdad?, pero a mí me ve que trato con desprecio a Dios, que no me esfuerzo para agradar a Dios, que no amo a Dios con mi corazón, con mi alma, con mis fuerzas, ellos van a hacer lo mismo. Y por eso hay muchos hijos en las iglesias que ven a la iglesia con desprecio, porque así lo aprendieron de sus padres. Otra vez hay que ir a la iglesia. ¿Qué cree que piensa su hijo? No vale la pena ir a la iglesia, dice, porque si mi papá va a la fuerza, entonces, ¿verdad?, ¿por qué tengo que ir yo con gusto? ¿Verdad? Por eso vemos a muchos hijos que no respetan la casa de Dios, porque ven a los padres, ¿verdad?,
no hacerlo. Entonces, mis amados hermanos, debemos enseñarle a amar a nuestros hijos a Dios totalmente, no a medias, no a la mitad, no parcialmente. Cuando amamos a Dios como padres, como debe de ser, ellos también aprenden a amarlo. Amén. El legado de fe entonces que usted le va a dejar a sus hijos tiene que ser enseñarles a amar a Dios, pero con el ejemplo. Si mi hijo ve que yo me esfuerzo, me esmero por servirle a Dios, por buscarlo, le doy a Dios lo mejor y me empeño, entonces ellos van a seguir mi ejemplo. Pero como me vean hacerlo, así van a aprender a hacerlo ellos, ¿verdad? Y después entonces no le echemos la culpa al diablo, hermano. Echémonos la culpa a nosotros, ¿verdad? Fallé como padre. Dejé que la educación de mis hijos estuviera a cargo de otras personas, ¿verdad? De la televisión, de las redes. Y ahora me lamento. Tengamos cuidado, hermanos. Desde pequeños enseñémosles ese ejemplo de amar a Dios. Segundo, mis amados hermanos, el legado de fe que debemos dejar a nuestros hijos como padres tiene que ver también, primero, con enseñarles a amar a Dios, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí. Segundo, tiene que ver con hablarles de la palabra de Dios. Amén. Hablarles la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. En Deuteronomio, después del versículo 5, donde habla acerca de cómo los padres debemos de amar a Dios y que de esa manera se transmite a los hijos, en el versículo 6 dice también: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vea cómo está hablando también del aprecio que se tiene a la palabra de Dios. Las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dice. Esta palabra que yo te estoy mandando, le dice Dios a Israel, van a estar primero sobre tu corazón. Una vez más está hablando del ejemplo de uno como padre. Pero dice, se las vas a repetir a tus hijos. Oiga, se las vas a repetir a tus hijos. Muy bien. Y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y al levantarte, dice la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ese legado de fe tiene que ver también con hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y estos versículos son muy claros, ¿verdad? Esta palabra que yo te mando hoy, le dice Dios, van a estar primero en tu corazón y se las vas a hablar a tus hijos, se las vas a repetir. ¿Qué significa repetir, hermano? Decir una y otra vez, constantemente, todos los días, a cada momento, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Dónde? Estando en tu casa. Por si usted piensa también, hermano, que la educación de sus hijos está en manos de la iglesia, también está pensando de forma equivocada. Aquí no le vamos a enseñar nada malo, pero la educación va a comenzar en su casa, hermano. Por eso dice aquí la Biblia que estas palabras se las vas a repetir a tus hijos. No dice en la congregación, no dice en la iglesia, dice en tu casa. Cuando estés en tu casa, cuando estés por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Entonces ese legado de fe, hermanos, también tiene que ver con que usted le hable de la palabra de Dios a sus hijos. También como padres cometemos el error, sobre todo con los hijos, ¿verdad? Están molestando, están inquietos, démosle el teléfono para que se queden tranquilos. ¿Por qué no les dedicamos tiempo para hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos? Si la Biblia nos está instando a repetir la palabra de Dios. Eso de repetir, hermanos, es un ciclo, ¿verdad? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En la casa, en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Los padres debemos de hablarle a nuestros hijos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Es lo que nos dice este versículo. Pero
Pongámonos a analizar, hermanos, ¿con qué frecuencia usted le habla de la palabra de Dios a sus hijos? La verdad que sería quedaríamos tal vez avergonzados si tuviéramos que responder esto. Porque la Biblia nos dice de una manera y nosotros como padres lo estamos haciendo de otra manera. Pasan días tal vez sin que les hablamos de la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿verdad? No les hablamos de la palabra de Dios al acostarse, ni al levantarse, ni en el camino, mucho menos en la casa, hermanos. Y entonces ahí estamos fallando. Lo que dice en resumen es que debemos de hablarle a nuestros hijos en cualquier momento, en todo tiempo, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier circunstancia. Hermanos, los caminos que nuestros hijos recorren en estos tiempos son caminos peligrosos. No todo el tiempo tenemos a nuestros hijos en la casa. Tal vez cuando son pequeños pues están con nosotros, pero cuando comienzan a estudiar se van solos a la escuela. Cuando comienzan el básico, cada vez más ellos se van volviendo independientes, cada vez quieren estar menos tiempo con los padres. Y si no les hablamos la palabra de Dios, hermanos, los caminos que nuestros hijos pueden recorrer en estos tiempos son cada vez más peligrosos. En la escuela, en el instituto, en el colegio, en la universidad, usted no sabe lo que hacen, usted no sabe lo que ven, usted no sabe lo que les enseñan. Por eso es que en Proverbios capítulo 1 y versículo 10 habla acerca de los peligros que corre un hijo, ¿verdad? Y si no tienen ellos presentes la palabra de Dios que usted les habló, fallan, cometen errores. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, mire cómo opera la maldad, el pecado allá afuera. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Ya está hablando de hacer maldad. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de todas clases. Allá afuera les pueden hablar, ¿verdad?, acerca de hacer dinero de forma ilícita. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Son muchos los peligros que corren nuestros hijos, hermanos. Y si usted en la casa no le habla de la palabra de Dios, cuando allá afuera los inviten, ¿verdad?, a hacer alguna maldad, a algo que contraviene la palabra de Dios, como no les hablamos, corren el mayor riesgo de caer, ¿verdad?, de fallar, de terminar con consecuencias, ¿verdad?, que no traerán ningún beneficio. Los hijos pueden anteponerse a los malos caminos si los padres tomamos el tiempo para hablarles la palabra. No por nada dice en la casa, en el camino, de día, de noche. Por más cansado que uno esté, hermano, ¿verdad? Y sobre todo, qué bueno es cuando un hijo es el que le pide a uno como padre que le hable de la palabra de Dios. Cuando un hijo es el que le dice a uno: hey, ¿será que me puedes contar una historia de la Biblia, verdad? Algo. Y muchas veces nosotros ponemos pretextos: no tengo tiempo, estoy cansado, hoy no, tal vez mañana, y se repite lo mismo el día de mañana. Y un día ya no van a querer escuchar, ¿verdad? Y nosotros vamos a querer hablarles. Hablarles de la palabra de Dios hace que ellos formen una vida sólida en Dios a través de la fidelidad. Cuando le hablamos de cómo es Dios de fiel con nosotros, a través de la confianza, de la persistencia, de la obediencia y de la perseverancia. Y aquí cito un versículo muy conocido en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino. Pero ¿cómo? A través de la palabra.
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra versión lo dice de la siguiente manera: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Dice la versión Dios habla hoy. Entonces, hermanos, ¿quiere usted dejar un legado de fe a sus hijos? Háblele la palabra de Dios. Aunque en algún momento le diga a su hijo: papá, mamá, ya me cansaste, ¿verdad? Siempre me dices lo mismo. Pero en un momento le va a agradecer a usted después, ¿verdad? En un momento le va a agradecer lo que usted le dijo. Y tercero y último, mis amados hermanos, el legado de fe que usted como padre le debe de dejar a sus hijos tiene que ver también con dejarse guiar por Dios. Dejarse guiar por Dios en la vida, dejarse guiar por Dios en sus decisiones, dejarse guiar por Dios en su propósito. Les recuerdo una vez más: primero, enseñarles a amar a Dios. Segundo, hablarles constantemente de la palabra de Dios. Y tercero, dejarse guiar por Dios. En Deuteronomio 6, pero en el versículo ahora 8 y 9, sigue hablando acerca de la palabra de Dios, pero ahora lo dice de la siguiente manera. Dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dejarse guiar por Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los hijos, ¿verdad?, no se quedan eternamente con uno, no debe de ser así, ¿verdad? En algún momento los hijos crecen, en algún momento los hijos formalizan su vida, en algún momento los hijos inician un noviazgo, deberían de honrar a Dios contrayendo matrimonio y después formalizando una familia. Por tanto, dice, dejará, ¿verdad?, el hombre a su padre, a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y un día los hijos se van de casa. Un día nuestros hijos, pues si aprovechan, ¿verdad?, logran ser profesionales, se van, realizan su vida y ya no va a estar usted ahí, ¿verdad?, para enseñarle con su ejemplo, para hablarle la palabra de Dios. Usted ya le tuvo que haber enseñado a su hijo a dejarse guiar por Dios en todo. Y ese es el ciclo de la vida, hermanos. Es triste, ¿verdad? Uno no quisiera, ni ganas me dan a mí de pensar, ¿verdad?, cuando nuestra hija pues sea grande y las decisiones que vaya a tomar. Pero lo que me da seguridad y tranquilidad es saber que yo le enseñé a amar a Dios, que yo le hablé de su palabra y que le enseñé a que ella se dejara guiar por Dios cuando yo ya no esté. Por eso dice acerca de la palabra de Dios, lo lleva a otro nivel diciendo: ata la palabra de Dios como una señal para guiarte en tu mano, para que la tenga presente en cualquier lugar. O miren de qué manera lo dice: estarán como frontales entre tus ojos. Imagínese usted, no se puede, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermano, aquí, miren, como frontales entre los ojos. Eso quiere decir que yo ya le enseñé a mis hijos, ¿verdad?, o a mi hija, a dejarse guiar por Dios en todo, porque va a tener la palabra de Dios presente aquí. Seguro, obviamente no va a andar con la Biblia ahí pegada, ¿verdad?, pero es una referencia a tener la palabra presente para dejarse guiar por Dios. Y eso yo ya lo tendría que haber hecho. Atarse la palabra de Dios como una señal y ponerlo en la frente sirve como un recordatorio para no olvidarse de la palabra de Dios. Eso quiere decir, ¿verdad?, que cuando nuestros hijos ya adultos tal vez o fuera de casa quieran tomar una decisión, tengan presente lo que yo les hablé. Se dejen guiar por el Señor, por lo que yo les enseñé a ellos. En la vida muchas veces nuestros hijos podrán descarriarse. En la vida muchas veces nuestros hijos podrán fallar, pero recordarán que un día les hablamos del buen camino y seguirán la señal de regreso al camino que les mostramos. Para eso sirve una señal. Por si usted se pierde, por si usted no sabe por dónde va, como usted le habló anteriormente de la palabra de Dios, le insistió, se la repitió, le enseñó a amar a Dios,
ellos sabrán a través de la palabra cómo guiarse por Dios para regresar al camino que usted les enseñó a andar. Por eso dice, átalas como una señal en tu mano. Tenerla de frente ante sus ojos es una forma de tenerla presente siempre, ¿verdad? Y no desenfocarse de Dios. Para eso sirven los ojos, para ver por dónde uno va. Y en algún momento ya le falla a uno la vista, necesita otros 2 ojos más de repuesto. ¿Para qué? Para enfocarse a dónde uno está yendo, ¿verdad? A dónde uno se está dirigiendo. Entonces, tener también la palabra como referencia frente a los ojos les ayudarán a nuestros hijos a no desenfocarse de Dios, a no perder la mirada de Dios, a no dejarse ir tras el dinero, a no dejarse ir tras otros dioses y no divagar la mirada. Escribirlas en los postes de nuestra casa, enseñándoles que Dios es nuestro hogar y que Dios debe de estar presentes en nuestro hogar. Dios es nuestro hogar, nuestro lugar seguro, y que Dios debe de estar en nuestro hogar, en el hogar que ellos vayan a hacer, así como Dios estuvo en el hogar donde vivió su hijo, usted con sus hijos, así en el hogar que ellos vayan a crear, Dios siga siendo, ¿verdad?, parte de ese hogar. Porque en Dios estaremos seguros. Si como el hijo pródigo se perdieren, sabrán que el Padre les espera en el regreso a su casa. Reaccionó el hijo pródigo perdido, descarriado. Dijo, ¿qué estoy haciendo yo? Dijo, ¿verdad? Tal vez diría, qué tonto soy, diría este muchacho. Aquí estoy yo queriendo comer la comida de los cerdos, y en la casa de mi padre era un lugar seguro. En la casa de mi padre no hacía falta alimento, él me trataba bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Pues regresó, ¿verdad? Entonces, que nuestros hijos sepan que Dios es nuestro hogar, nuestro lugar seguro, y que en nuestro hogar Dios debe de estar presente también. Hermanos, si usted le quiere dejar a su hijo una herencia material, un terreno, un vehículo, un carro, educación, déjesela. Esfuércese por hacer eso. Yo sé que usted como padre se esfuerza por darle lo mejor a su hijo, pero que no se le olvide que la fe debe de ser lo más importante, hermano, que usted le debe de dejar. El legado de la fe es lo más valioso que usted le puede dejar. ¿Y cómo se lo va a dejar? Enseñándoles a amar a Dios, hablándoles de la palabra de Dios y enseñándole a sus hijos a dejarse guiar por Dios en todo. Quiero terminar leyendo lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 1. Y esto específicamente pues ya viene hacia los hijos, ¿verdad? Para los hijos. Tal vez usted es mayor de edad como yo, ¿verdad? Pero tengo a mi padre con vida todavía, gracias a Dios. A todos los hijos que estamos presentes aquí, pequeños o mayores de edad, la Biblia nos recuerda en Efesios capítulo 6 y versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Así que hijos que estamos aquí presentes, ¿verdad? Si usted todavía tiene la bendición de tener a su padre con vida, hónrelo en el Señor. Hágalo por el Señor. He escuchado muchas veces, ¿verdad?, que alguien se puede quejar sobre todo del padre, ¿verdad?, diciendo: mi padre no me dedicó tiempo, mi padre no estuvo conmigo, mi padre esto y mi padre lo otro. Pero Dios nos está mandando a hacer algo, a honrar a nuestros padres.
Y dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabe para quién es el beneficio del hijo que honra al padre? No es para el padre el beneficio. ¿A quién le va a ir bien en la vida si honra a sus padres? Al hijo, ¿verdad? Así que hermanos y hermanas, si todavía tenemos a nuestros padres, honrémoslos para que nos vaya bien, para que Dios nos bendiga, para que seamos de larga vida. Y si usted es padre, no provoque a ir a sus hijos, mejor críelos en disciplina y amonestación del Señor. Pongámonos de pie para hacer una oración en esta mañana. Si usted es padre, qué dicha, qué bendición. Tiene herencia de Dios que son los hijos. Pero como lo he dicho yo en varias ocasiones, una herencia es una responsabilidad. Una herencia, ¿verdad? Hay muchos hijos que cuando reciben una herencia, lo primero que buscan es cómo deshacerse de esa herencia. No toman en cuenta lo que le costó al padre adquirirla, cómo el padre la cuidó. La Biblia dice, hermanos, que los hijos son una herencia que Dios nos ha dejado. La vida, aunque nosotros, hermanos, pues participamos, la vida se la ha dado Dios. Y como herencia de Dios, hermanos, los hijos debemos de cuidarlos, tomarlos como una responsabilidad, no buscar deshacernos de ellos. Hay que miren cómo salen, no, hermanos, es una herencia valiosa que Dios nos ha dejado. Busquemos dejarle entonces a ellos ese legado en la fe. Yo sé que muchas veces algunos de nosotros fuimos criados de formas diferentes, ¿verdad? Sobre todo los padres son muy pocos para las muestras de afecto y de cariño, ¿verdad? Pero hay que hacer un cambio si queremos dejar un buen legado a nuestros hijos y que no se repita la historia una y otra vez. Así que oremos en este momento, hermanos. Si usted es padre, haga esta oración diciéndole: Señor, permíteme dejarle a mi hijo un buen legado, que con mi ejemplo ellos aprendan a amar a Dios. Que no se me olvide hablarles de la palabra. Sabe que muchas veces nuestras palabras con nuestros hijos no necesariamente es la palabra de Dios. Muchas veces nuestras palabras hieren a nuestros hijos, hermanos, cuando les decimos, ¿verdad? No servís, sos un tonto, me arrepiento de haberte tenido. En lugar de aprovechar nuestras palabras para hablarles de Dios, las utilizamos para lastimarlos a ellos. Y tercero, hermano, enséñele a su hijo, dígale: enséñame a dejarme guiar por ti para que ellos aprendan. Amén. Y si usted también es hijo, ore en esta mañana por su padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,